eh, a través del capítulo 1 de Santiago. Yo no sé si usted ha estado, pero a mí me ha bendecido mucho la sabiduría que hay en Santiago. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer, hermano, desde el 19 y le vamos a dar lectura al 25, pero regresaremos solamente al 19, 20 y 21, que es nuestros textos de esta tarde. Amén, ¿está conmigo? Se lee la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo Santiago dice, por esto, dice mis hermanos, por esto mis amados hermanos, perdón, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22 dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores y engañaos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, dice, en todo lo que hace. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor, y Padre, tenemos esa confianza que tú te mueves, Señor, en medio de este lugar, Señor, y a través de tu palabra, Señor, tú conformas, Señor, nuestro ser interior, Señor. Padre, a través de tu palabra, Señor, nos das la instrucción, Señor, de cómo debemos de vivir una vida de victoria, Señor, en este mundo, Señor, lleno de situaciones, Padre. En esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas las palabras, Señor, los pensamientos, Señor, estas palabras que tú me has mostrado, Señor, sobre estos días, sobre estos pasajes, Señor, que puedan salir, Señor, y que puedan caer, Señor, en buena tierra, Señor, en esta tarde, Padre. Que tú hagas conforme a tu mandes tu palabra, Señor, y que podamos glorificarte, Señor, no solamente al oír, sino al poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los que nos ven por las redes sociales, Señor. Y pedimos, Padre, que cualquier persona, Señor, que en este momento necesite un toque tuyo especial, Señor, que tú seas con ellos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria, Señor, y la honra a ti. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos? Bueno, gracias a Dios en esta tarde por darme la oportunidad nuevamente de venir y poder compartir su palabra. Y estamos yendo a través, hermano, del libro de Santiago, y el libro de Santiago es un libro de sabiduría, ¿verdad? Es un libro muy, muy especial, ¿verdad? Porque el libro de Santiago nos enseña lo que es la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana, ¿verdad? Uno pudiera tener mucha sabiduría humana, pudiera tener mucha información en nuestra cabeza, podemos tener mucho conocimiento, pero si Dios no está envuelto en ese conocimiento, vamos a sufrir las consecuencias en esta vida. Amén. Por lo tanto, es bueno prestar oído a lo que la palabra de Dios dice, y muchas veces, hermano, una de las cosas que experimentamos a través de Santiago es de que Santiago nos enseña la sabiduría de Dios, que muchas veces parece ser como que va en contra de la sabiduría humana, ¿verdad? Simplemente para mencionar algo, cuando Santiago dice al principio, dice, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la pregunta que hemos hecho, hermano, ¿quién se puede sentir gozoso en medio de circunstancias difíciles en la vida? Amén. Yo quisiera preguntar, ¿quién pudiera poder vivir esa realidad? Pero la verdad es de que la palabra de Dios, hermano, tiene un propósito para lo que Dios nos está enseñando en nuestras vidas.
Él dice, hermano, que es un motivo de gozo cuando estamos en diversas pruebas, porque esas pruebas nos vuelven más fuertes, ¿verdad? Dios, hermano, y en algún momento lo dije, Dios, hermano, parece ser que no le gustan hijos débiles, ¿verdad? Dios sabe, hermano, Dios sabe que para vivir esta vida con valentía, con fortaleza y salir victoriosos necesitamos ser hombres y mujeres fuertes en la fe. Y es lo que viene enseñándonos el libro de Santiago. Una sabiduría también muy práctica, y en esta tarde lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo que nos atrae esta tarde, dice el 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad? Santiago, hermano, nos habla de cosas muy cotidianas dentro de nosotros. Habla de que seamos prontos para oír, tardos, dice, para hablar, dice, y lentos, perdón, dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Se me está pasando algo, permítame. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a cómo tener buenas relaciones, ¿verdad? Y dígame si no una cosa, esas tres cosas, ser tardos para para hablar, lentos para hablar, prontos para oír y tardos para irarse. No me digas, no, son cosas que están muy ligadas a nuestra vida cristiana, ¿verdad? A través de estos tres puntos, hermano, nosotros construimos relaciones o destruimos relaciones. Por eso es muy importante lo que Santiago nos dice en esta carta. Y el mensaje, hermano, tiene que ver con adquirir la sabiduría de Dios. Y el pensamiento principal, hermano, es de que todo hombre y toda mujer de Dios podemos ser transformados a través de la palabra de Dios para poder vivir una vida sabiamente. Ese es el punto principal del mensaje de Santiago en esta parte. Nosotros, hermano, aún en nuestras deficiencias, aún en nuestros errores o nuestra manera de vivir, Dios, hermano, a través de su palabra, Él tiene la capacidad de transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Cuando nosotros transformamos nuestra manera de pensar, nuestro actuar es diferente, ¿verdad? Dice Santiago, dice que Santiago nos enseña, hermano, en esta parte, una ética para el ser interior. Santiago, hermano, nos está hablando al ser interior de usted y de mí, porque realmente es el ser interior donde empieza nuestra vida cristiana. Nosotros no comenzamos a vivir de lo que hay en el exterior, ¿verdad? Nosotros, hermanos, vivimos y somos por lo que nosotros somos en el interior. La conversión que Dios provoca en nosotros es precisamente de adentro hacia afuera, ¿verdad? Uno más en este tiempo se le pudiera cambiar a una persona exteriormente todo lo físico, todo lo que hay, puede cambiarse muchísimas cosas, ¿verdad? Y es algo que estamos viendo muy común en este tiempo. Pero jamás podrá cambiar el corazón, ¿verdad? Solamente Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón. Esto es, hermano, y es a través de la sabiduría de Dios, y que esta sabiduría es específicamente, hermano, para los hijos de Dios. La sabiduría, hermano, que esta palabra nos enseña es para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Todos somos hijos de Dios aquí, ¿verdad? Entonces, esta palabra, hermano, es para nosotros. Dios nos da, hermano, a través de su palabra, nos da la capacidad de ser transformados internamente. Santiago, hermano, por inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia, una iglesia en aquel tiempo, hermano, una iglesia que estaba pasando por tiempos de dificultad. No solamente la iglesia, hermano, no tenía esas dificultades por las cuestiones exteriores a ellos, sino parece ser, viendo la carta de Santiago, que también los hermanos estaban batallando en su manera de vivir, ¿verdad? Santiago, hermano, a través de su carta trata de que los hermanos pudieran enmendar su manera de caminar. Santiago, como dije, hermano, por inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia, una iglesia que vive tiempos de dificultad, dice, hermanos, que deberían enfrentar la adversidad con sabiduría divina para terminar bien la carrera. Yo no sé cuántos hermanos han pensado, ¿cuánto tiempo iremos a vivir aquí en esta vida?
pero la verdad, hermano, que la sabiduría de Dios nos enseña a caminar correctamente en esta vida para poder terminar bien. Pablo, hermano, decía, he terminado la carrera. Y que esa misma frase o ese mismo corazón de Pablo pueda ser en nosotros. Que lleguemos al final del camino y que podamos decir, he terminado esta carrera. Y la he terminado de acuerdo a los preceptos que Dios me ha mandado hacer. Yo creo que si nosotros terminamos así, habremos dejado un buen testimonio y un buen legado para nuestros hijos. Santiago, hermano, dice en la versión nueva traducción viviente, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, y esto me llamó mucho la atención esta frase porque es como el corazón de un padre cuando uno como padre le da un consejo a los hijos. Les dice, amados, quiero que entiendas lo siguiente, porque lo que vas a escuchar en el siguiente momento va a ser algo que no solamente va a asegurar el éxito en tu vida, sino que va a ser una manera en la cual tú vas a poder agradar al Dios que te creó, ¿verdad? Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes sean rápidos para escuchar, dice, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Dice Santiago, el enojo humano no produce una rectitud que Dios desea. ¿Por qué debemos de ser tardos, hermano, para escuchar, hermano, lentos para enojarnos, lentos para oír? Porque precisamente estas cosas nos pueden llevar al enojo. Y dice Santiago que el enojo no produce esa rectitud en nuestro carácter que Dios desea. Que Dios desea de nosotros. Dice, así que se quiten de su vida, dice, todo lo malo. Quítense de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en el corazón, porque ésta tiene el poder para salvar nuestras almas. Qué tan importante, hermano, que nuestra manera de conducirnos, de hacer nuestro diálogo con las personas, cómo puede influir en la manera como nosotros interactuamos esa relación con Dios. De la manera como yo me dirijo con las personas, la manera como yo interactúo en mis diálogos con las personas, tiene que ver con mi relación con Dios. Tiene que ver con mi relación con Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es la que nos ayuda a formar un esquema de diálogo correcto hacia las personas. Y en esta tarde, hermano, quisiera hablar de 3 cosas importantes. La importancia de la sabiduría, la falta de la sabiduría y la sabiduría que viene de parte de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, es para los que perseveran en ella, ¿verdad? La sabiduría de Dios, hermano, no es suficiente con estar en un servicio los domingos en la tarde o en la mañana. Necesitamos ser perseverantes para buscar al Señor a través de su palabra y a través de la oración. La sabiduría de Dios es para los que perseveran en Él, porque los que perseveran, dice, aquí adquieren un carácter adecuado para el reino de Dios. Si usted va a través de Mateo 5, hermano, a través de las bienaventuranzas nos enseñan a formar un carácter que tiene que ver un carácter adecuado para poder vivir en el reino de Dios en esta tierra. En Isaías 40:31 dice la palabra de Dios, dice, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán, dice, nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas, se levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros podemos ver, hermano, en la aplicación este pasaje, es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas para vivir una vida recta en esa vida. Para vivir una vida recta que le agrade al Señor. Por eso Santiago, hermano, promueve la sabiduría en su libro, en su carta. La sabiduría, hermano, es importante en nuestras vidas porque la falta de sabiduría nos va a llevar a lugares no deseados en nuestra vida. ¿A usted, hermano, le agrada o le ha agradado cuando se ha encontrado en momentos difíciles en su manera de vivir?
Cuando usted sabe que cometió un error, que dijo una palabra no adecuada, que después, hermano, las palabras se lanzan y jamás se pueden regresar, ¿verdad? No se pueden quitar, ¿verdad? Es como cuando uno manda un texto, ¿verdad? Usted manda un texto, hermano, lo podrá borrar de su teléfono, pero a la persona que se lo mandó nunca, ¿verdad? Es así, es así. Por eso Santiago, hermano, promueve la sabiduría. La falta de sabiduría nos llevará siempre a lugares no deseados. Por eso Santiago dice, mis amados, dice. Lo dice con mucho cariño. Oh, mis amados, yo quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos, dice, para escuchar. Mire, hermano, rápidos para escuchar. Y muchas veces, hermano, qué difícil es poder escuchar. Porque sentimos que tenemos la sabiduría dentro de nosotros. Decía mi mamá una frase, se nos queman las habas por hablar y decir lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero dice, sean todos rápidos para escuchar, dice, sean lentos para hablar. Detente, escucha. Sé lento para hablar, sé lento para enojarte. Sé lento para enojarte. Este diálogo, hermano, o actitudes pueden llevarnos en diferentes planos. Primeramente, hermano, esos diálogos con las personas que están alrededor de nosotros. Y cuando estudiaba este asunto, hermano, yo pienso en todas las personas primeramente que están en mi hogar, ¿verdad? Muchas veces mi esposa me dice, espérate, cálmate, escucha primero antes de hablar. Pero uno siente el ímpetu, ¿verdad? No, yo tengo que decir esto, ¿verdad? Y después uno se arrepiente por lo que uno dice, pero este diálogo, hermano, este tipo de diálogos podemos llevarlo a través de las personas que están alrededor de nosotros. Pero también tenemos un diálogo que tenemos dentro de nuestras emociones. Cada uno de ustedes tenemos diálogos internos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Esos diálogos, hermano, que tienen que ver con lo emocional, pero también hay otro diálogo que tenemos y tiene que ver en el plano espiritual. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Ha pensado usted cómo es, o se ha puesto a pensar, cómo es la manera como usted se comunica con Dios? ¿Ha analizado un poco cuáles son sus palabras, cuál es su actitud cuando llegamos delante del Señor? ¿Cómo será que el Señor, porque muchas veces llegamos, oramos y Señor, esto, lo otro, aquello, y hacemos una lista grandísima. Ok, Señor, gracias, amén. Y nos metemos a dormir, y más cuando llegamos cansados, ¿verdad? Y posiblemente Dios se queda, oye, pero ya me dijiste, ahora déjame contestarte, ¿verdad? ¿Cómo es la manera como nosotros, hermano, tenemos ese diálogo con Dios? Cuando hablamos con las personas, hermano, primeramente, deberíamos de comenzar con la regla de oro de las relaciones. Y esa regla de oro, hermano, la podemos ver en Lucas 6:31. Y Lucas 6:31 dice la palabra, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. ¿Qué tan importante puede ser esta regla al momento de nosotros estar frente a una persona para dialogar? Que nosotros tengamos la misma conciencia de que la misma manera como yo quiero ser atendido, quiero ser valorado. Bueno, que nosotros demos esta misma actitud de valorar a la persona que está enfrente. Nosotros deberíamos de empezar a hablar bajo esa regla. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacer con ellos. Escucha a la persona. Ser rápidos para escuchar, dice Santiago. Santiago, hermano, sabía que los fariseos hablaban mucho, dice, hablaban mucho y escuchaban poco, ¿verdad? Porque ellos eran la crema y la nata de aquel tiempo, ¿verdad? Ellos eran los que sabían todas las cosas e imponían sus creencias. Santiago lo sabía muy bien, él vivió esa época. Pero la fórmula, hermano, de Santiago, bueno, en 1 Corintios 3, dice, 3:18 dice, nadie, dice, se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante, dice Pablo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. La verdad, amados, de que uno aprende más cuando escucha que cuando habla. Uno aprende más.
Uno aprende más en todos los ámbitos. Cuando escuchas que cuando hablas, estás aprendiendo más. La fórmula de Santiago, hermano, era opuesta a la de los fariseos. Por eso Santiago dice, sean prontos para oír. El mismo Jesús decía, y decía muy seguidamente, dice, el que tenga oídos, dice, oiga, ¿verdad? Jesús no decía el que tenga boca, hable, ¿verdad? Dice, no, escuche. El que tenga un oído, dice, escuche lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, ¿verdad? Es la importancia de saber y de aprender a escuchar. Rápidos para escuchar, lo que significa, hermano, es atender a lo que se nos está diciendo, atender a lo que se está hablando, estar prestos, poner atención, valorar lo que está otra persona hablando, o en una reunión, lo que sea, lo que se está hablando es valorar. En Hebreos, hermanos, 2:1 hay un principio y dice, es necesario, dice Pablo, dice, es necesario que con más diligencia, mire esto, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O, de alguna manera lo está hablando en cuestión de la verdad de Jesucristo, pero este es un principio aplicable a la vida del diálogo con otras personas. Dice, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos, no sea que digamos algo que no va, algo que no tenga que ver, algo que vaya a lastimar o algo que vaya a romper una relación, un diálogo que es importante para nosotros. Seamos rápidos para escuchar, seamos lentos para hablar, seamos lentos para hablar. Cuando hay alguna discusión en casa, ¿quién es la persona que habla más? ¿Usted o la otra persona? ¿Verdad? Es bueno saber, ¿verdad? Es bueno poner atención. Cuando hay una discusión o cuando hay una plática alterada o interesante, no sé cómo decirlo de otra manera, pero ¿quién es la persona que habla más? ¿Alguien puede decir amén? Sí. Dice, seamos tardos para hablar, dice. Seamos tardos para hablar. Seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar en el diálogo interior. Mire, qué importante es esto, hermano. El día de ayer tuvimos una clase excelentísima el día de ayer. Y el hermano nos enseñó algunas cosas que a mí se me quedaron mucho en el corazón. Y se me quedaron mucho porque son principios obviamente habló de liderazgo, pero son cosas que de repente hubieran evitado ciertas dificultades que he tenido yo en la vida. Y se me quedó muy grabado en el corazón. Llegué a casa y yo no sé cuántos de ustedes tienen malos momentos o les vienen malos momentos, aunque ustedes no los busquen, ¿verdad? Y llegué a estudiar y hacer algunas cosas y recibimos un texto con mi esposa de algo que le dije a mi esposa. Después le digo, mira, no puedo evitar esta guerra en mi mente. No puedo evitar esta guerra en mi mente. Y me fui a mi recámara y puse música de alabanzas y empecé a llorarle al Señor. Y le digo, Señor, yo no puedo lidiar con todo este asunto que traigo aquí, pero con esto no puedo lidiar, Señor, ayúdame. Y es que hay diálogos que llegan a la mente y que te atacan en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Hay diálogos, hermano, cosas que llegan a su mente que alguien dice que es como la loca de la casa, ¿verdad? Que no se calla y te sigue dando. Y hay momentos que uno no puede detener, que solamente están tratando de decirte que las cosas son más peores de lo que tú puedes en realidad pensar. Son esos diálogos internos. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos esos diálogos internos, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué es la manera como tú te hablas a ti mismo cuando estás en esa lucha? ¿Estás hablando y alimentando el monstruo en la mente? ¿O te detienes y empiezas a buscar de la palabra del Señor y empiezas a buscar
el favor de Dios sobre tu vida en ese momento y dejas de escuchar dejas de escuchar la voz que te está atacando, pero empiezas a querer escuchar y a tratar de escuchar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios, hermano, la identidad que Dios ha puesto en ti. Mira, déjame decirle una realidad, que cuando uno deja que la mente, hermano, divague sola, cuando uno permite que la mente divague sola, y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que tienen una persona que de repente no les cae muy bien, y de repente esa persona está peleando con ustedes solamente en la mente, y tanto usted le permite esa lucha en la mente, que usted se levanta y ve a esa persona en la calle y ya siente que se le va el cuello, porque ya tuvo una pelea a muerte en la mente. Entonces debemos, hermano, el día de ayer, hermano, yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame, Señor, en esto, yo no puedo lidiar con esto. Y abrí solamente así mi Biblia, hermano, y decía la palabra, dice, los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Eso fue solamente lo que el Señor me dijo. Y eso me quebró y eso me ayudó. Entonces debemos de escuchar, hermano, de escuchar dentro de nosotros, aprender a escuchar la palabra del Señor y dejar de escuchar las voces negativas que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso, hermano, el diálogo, hermano, interno es algo que tenemos las 24 horas del día con nosotros. Y muchas veces eso nos evita que tengamos un buen o con el esposo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es ese diálogo? Dice, ¿cómo nos comunicamos internamente? Estamos viviendo, hermano, una época donde la mercadotecnia, hermano, se empecina, hermano, por vendernos a nosotros. Y dígame si sí o si no es cierto esto. Usted compra algo cuando ese algo le causa una emoción, ¿verdad? Entonces la emoción, hermano, debe de ir no manejando su automóvil, tiene que ir atrás, ¿verdad? Las emociones. Permita, hermano, que Dios, hermano, maneje su auto de la vida, ¿verdad? Solamente así vamos a poder enfrentar unas emociones saludables. Aprendamos a escuchar en el interior. Dentro de usted tiene que dominar. Más bien la pregunta sería, dentro de usted, ¿quién domina? ¿Quién domina en ese diálogo? ¿Domina su carne? ¿Domina la preocupación? Usted tiene la capacidad de darle el dominio a nuestro Dios. Amén. Dice la palabra, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de cultivar la mente de Cristo dentro de nosotros. Que ese diálogo interno, hermano, sea un diálogo que allí donde el Señor solamente puede vernos, que ese diálogo, hermano, le dé alabanza a nuestro gran Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. En nuestra vida espiritual, hermano, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Dice, ¿somos rápidos para escuchar o somos rápidos para hablar? En el libro de Deuteronomios, un ejemplo que nos da la palabra, dice en Deuteronomios 28:1, dice, acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová, dice, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice al principio del pasaje, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué es la palabra atentamente? Es ser tardos, hermano, para escuchar. Estar ahí constantemente delante del Señor. Tener el tiempo que Dios requiere. Alguien decía, dice, si nosotros pudiéramos por lo menos, dice, tomar el tiempo con Dios, el 10% de lo que nosotros tomamos en las redes sociales sería un tiempo extraordinario con Dios. Pero tomamos más tiempo en otras cosas que poder escuchar la palabra del Señor. Dice, si aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, vendrán todas estas bendiciones.
Entonces, si nosotros no tenemos ese tiempo, ¿cuál es la manera como nosotros dialogamos con Dios? ¿Tomamos un tiempo en serio con el Señor? ¿Atendemos a su palabra? ¿O solamente llegamos, hermano, como jefes de oficina a decirle a Dios qué es lo que necesitamos y qué es lo que pedimos, cerramos la puerta y nos retiramos del lugar? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra interactuar con el Señor? Solamente una recomendación aquí, hermano, para llegar a la presencia del Señor. Dice, acude a Dios con tu petición. Dios, hermano, quiere escuchar nuestras peticiones. Dios quiere saber qué es lo que me está pasando dentro de mí. Acude a Dios con tu petición, pero toma un tiempo de silencio delante del Señor. Espera, 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 espera a que Dios te hable a tu vida en ese momento. Es que no escucho nada, es que no sé, por fe Dios me oye y me levanto y me voy. Muchas veces Dios quiere ese tiempo de silencio porque el Señor posiblemente no te va a hablar audible, pero va a poner impresiones en tu mente, en tu corazón. Posiblemente de alguna manera, hermano, te va a llevar una palabra, que fue lo que pasó conmigo el día de ayer. Posiblemente te va a llevar una palabra, posiblemente va a surgir un canto de por ahí, y a través de ese canto Dios te va a hablar. Dios te va a poner sentir en tu corazón. Te va a empezar a poner impresiones. Muchas veces yo sé que Dios tiene maneras de hablar a las personas, pero necesitamos buscar los recursos. Si Dios no me habla a mí a través de como yo quisiera, o testimonios de hermanos que oran y hablan con Dios, si el Señor no me habla, si yo tengo que tener dedicación a escuchar la palabra del Señor. Señor, aquí está mi petición. Señor, ahora voy a estar en silencio, voy a estar esperando con paciencia que tú me hables. Si el Señor no nos llega a hablar, o no sentimos que Dios nos habla en ese momento, le habremos dado un tiempo especial para Dios. Cuando yo hablo con mi esposa, yo deseo que ella me preste atención. Cuando yo hablo con ella, o cuando yo hablo con mis hijos, yo quisiera que mis hijos tomaran el tiempo de atender mi necesidad de hablar con ellos. Si yo lo siento, ¿cómo lo sentirá Dios? ¿Cómo sentirá? ¿Qué es lo que siente Dios cuando usted y yo, hermano, vamos a la presencia del Señor? Posiblemente se queda Dios con el deseo de decir, bueno, tenía el deseo de pasar un tiempo más con Francisco, pero se desesperó y se fue, ¿verdad? ¿Cuál es la manera? La otra sugerencia para esto, hermano, escriba las impresiones. Tengamos el hábito, hermano, de escribir. Escribir, hermano, en un papel lo que Dios nos da es poderoso, hermano. Es poderoso. Va a llegar un momento donde usted a lo mejor quiere tirar la toalla, o está en un momento difícil y ve por lo menos el papelito que puso ahí enfrente de su pared donde se pone a estudiar. Y se recuerda la palabra de Dios que le dio, o se recuerda el pasaje que Dios le dio, y que usted se gozó tanto en ese pasaje, y el Señor vuelve a traer un renuevo a su corazón. Y la siguiente, hermano, comparta lo que Dios está haciendo en su vida con otras personas. Santiago, hermano, nos habla de actuar con sabiduría. Esas cosas, hermano, que son tan cotidianas dentro de nosotros. El hablar con las personas. Santiago nos habla de actuar con sabiduría. La falta de ella, hermano, nos llevará a estar mal con Dios. Cuando no actuamos con sabiduría, cuando solamente actuamos por la manera como nosotros pensamos y que no es la correcta, hermano, nos llevará a estar en malos términos con Dios. Por esto dice, su palabra dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, dice, para oír, tardo para hablar, dice, tardo para irarse, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Simplemente pensando en esta palabra de la justicia de Dios, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz? Precisamente, hermano,
Jesús vino para poner la justicia en nosotros, hermano. Para ponernos justos delante de Dios. Cuando no actuamos con sabiduría, rompemos, hermano, rompemos esa armonía con los principios que Dios quiere para nosotros. En el Salmo 37, hermano, dice, deja la ira, dice el salmista, dice, deja la ira y desecha el enojo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová, dice, heredarán la tierra. Deja la ira, desecha el enojo. Dígame, hermano, si no, cuando nos enojamos cometemos los más grandes errores. Decimos las cosas más hirientes. Decimos muchas veces, hermano, lo que no sentimos. Por eso Dios, hermano, quiere que nosotros seamos sabios, que no lleguemos a ese momento, hermano, del enojo, porque el enojo dice que causa un mal carácter en nosotros, que no está a la justicia de Dios. Hay quienes dicen, hermano, yo pienso que así es, o simplemente actúan o lo que piensan, o piensan que las cosas están bien, pero porque muchas veces nos engañamos porque no estamos actuando con la sabiduría de Dios. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón, dice. Hay una frase, hermano, de moda de que a los jóvenes escuchan mucho, sigue tu corazón, sigue lo que tú sientas. Actúa como tú sientas, di lo que tú sientas porque están en tu corazón. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas, dice, y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Y le contesta el Señor, dice, yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Debemos, hermano, antes de decir esto es lo que yo pienso, debemos de ponerlo, hermano, pasar un filtro a través de qué es lo que piensa Dios de lo que yo pienso que está bien, que es correcto. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios sobre lo que yo pienso? Proverbios 3:7, hermano, dice, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová. ¿Cómo es una persona que teme a Jehová? Va, hermano, y ese temor lo hace reverente y pone atención qué es lo que quiere Dios para él, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Teme a Jehová, dice, y apártate del mal, porque será medicina, dice, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces, hermano, en la obediencia y en el buscar a Dios está la solución a muchos de nuestros problemas. ¿Verdad? Hay enfermedades que vienen, hermano, por el exceso del enojo en la vida de la persona. No solamente enfermedades, vienen accidentes, vienen diferentes situaciones a la vida del ser humano, solamente, hermano, por no obedecer y por no escuchar la voz del Señor. En Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, dice, guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios, dice, acaba en desastre. Por eso dice Santiago, dice, seamos, dice, lentos para hablar, dice, seamos tardos, dice, para escuchar. Démosle prioridad al escuchar, porque al escuchar podemos aprender más que en el hablar. Por lo cual dice la palabra, hermano, desechando todo un buen momento para pedirle perdón al Señor. Y en nuestra capacidad ir con la persona y pedirle perdón a la persona, ¿verdad? Dios, hermano, Dios es bueno. Dice en Salmos 19, la ley de Jehová, dice, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Quiere, hermano, encontrar sanidad interior en su vida? ¿Quiere saber cómo tratar con los demás? ¿Cómo actuar con los demás? La palabra de Dios, hermano, es perfecta. Dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. El problema no está fuera de nosotros, hermano, no está en la mirada, en la manera como miramos, no. El problema de nosotros está dentro de nosotros. Nosotros actuamos por lo que estamos dentro de nosotros. ¿Quién está viviendo dentro de nosotros? Pero dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel.
Siempre que vayamos a Él, que vayamos al consejo de la palabra es fiel, es fiel. Escuchaba a un pastor que decía muchas veces vamos delante del Señor y hacemos una petición y no escuchamos la respuesta y no escuchamos. Cuando la palabra de Dios dice que es fiel, es porque la palabra es verdadera y la palabra va a cumplir su propósito. Solamente debemos de alimentar nuestra fe y saber que la palabra de Dios, hermano, va a ser lo que ella dice que está haciendo. Dice que hace sabio el sencillo, que hace sabio el sencillo. Muchas veces, hermano, personas, hermano, que piensan que son sabias, entre más sabio, más sencillo te vuelves, ¿verdad? Entre más sabio, hermano, más sencillo eres. Los mandamientos de Jehová, hermano, dice que son rectos, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta adaptarnos a los mandamientos de Dios porque a veces son difíciles de cumplir. Pero dice la palabra, dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Y rectos quiere decir, hermano, que nos llevan por buen camino, ¿verdad? Y si nosotros queremos que nuestros hijos o los jóvenes lo entiendan, tenemos que aprender a manejarlos nosotros primeramente. Saber, hermano, que los caminos de los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran, dice el corazón, alegran el corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios, hermano, la que podemos, hermano, aplicarla en la sabiduría de Santiago y saber que esa palabra, hermano, saber que esa palabra es fiel y es necesaria para nosotros. Yo quisiera invitarlo, hermano, en esta tarde que por un momento pensar, hermano, en cuántas cosas o cuántos detalles o cuántos eventos hemos tenido donde hemos fallado a una comunicación, a un diálogo, hermano, con sabiduría de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz cuando no deberías de haber levantado? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una palabra que no la deberías de haber hecho? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste atención a la persona que estaba? No solamente pusiste atención, fuiste empática con esa persona. Porque muchas veces peleamos y no sabemos cuál es la condición de la persona. Pero dice Santiago, dice, sé tardo para escuchar, dice. Sé tardo, escucha. Sé empático con la persona que estás hablando. Con las personas que estás tratando, sé empático. Ve delante del Señor. Sé tardo para escuchar. Escucha. Habla poquito, pero escucha mucho. Dentro de usted mismo, hermano, no permita que la loca de la casa, hermano, haga de las suyas dentro de usted. ¿Sí? No permita, hermano, que ese conflicto interno lo destruya y destruya las relaciones que usted debe de cultivar. Yo no sé si usted puede pensar en eso, pero yo tengo varias cosas que tengo que arreglar delante del Señor. Porque la palabra, hermano, me lo está enseñando continuamente cada vez de que estoy estudiando la palabra del Señor. Amén. Así que lo invito a que tome tiempo de reflexión. Llegue a casa, hermano, y trate de entablar una plática, una relación con su esposa, con sus hijos. Trate de tomar más tiempo de lo que usted lo ha hecho. Trate de ver qué es lo que hay en el corazón de la otra persona. No hable, solamente escuche. Vaya delante del Señor antes de dormir y llévele sus peticiones, pero tome un tiempo especial para hablar con Él, Llegará el día de mañana, hermano, y usted y yo, si hacemos esto, seremos mejores personas, seremos mejores cristianos, y el mundo, hermano, está necesitado de buenos cristianos. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esta tarde. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
Padre, te damos una vez más, Señor, muchas gracias, Señor, por tu presencia, Padre, en nuestras vidas, Señor. Padre, al mirar, Señor, la carta de Santiago, Señor, Padre, tu palabra, Señor, causa, Señor, dentro de nosotros, Señor. Causa, Señor, dentro de nosotros impresiones que al momento, Señor, no podemos digerir, Señor. No podemos, Señor, entender, Señor, pero tal vez, Señor, es porque hemos estado, Señor, un tanto desconectados, Señor, de ti, Señor. Pero tu palabra, Señor, es fiel, Señor. Tu palabra, Señor, tus mandamientos son rectos, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir una vida, Padre, que a ti te agrade, Señor, en todos los aspectos, Señor. Enséñanos, Señor, a analizar, Señor, quién domina, Señor, dentro de nuestra mente, Señor. ¿Qué lado, Señor? ¿Qué lado estamos alimentando, Señor, dentro de nosotros, Señor? Estamos alimentando, Señor, esa parte, Señor, que tú ya has renovado, Señor, que tú has comprado con precio de sangre, Señor. Estamos alimentando, Señor, ese lugar especial dentro de nosotros, Señor, o estamos experimentando, Señor, el otro lado oscuro, Señor, que el enemigo, Señor, donde el enemigo todavía nos ataca, Señor, donde el enemigo todavía nos susurra, Señor, donde el enemigo quiere, Señor, vernos destruidos, Señor. Padre amado, Señor, ayúdanos, Señor, a ir delante de ti, Señor, y alimentar, Padre, el espacio, Señor, del Espíritu Santo, Señor, y que todo nuestro ser, Señor, sea esa habitación completa, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Que el enemigo, Señor, no tenga lugar, Señor, para desanimarnos, Señor, para decirnos cosas negativas, Señor, para sacarnos de la realidad, Señor, para tratar de eliminar, Señor, nuestra fe que tenemos en ti. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos más de ti, Padre. Tú eres tan grande, Señor, tú eres tan maravilloso, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad, Señor, para resistir toda tu presencia dentro de nosotros, Señor, pero necesitamos ese toque tuyo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver un poquito de la vida de Santiago, Señor. Un hombre, Señor, con unas rodillas, Señor, deformadas, Señor, por el tiempo que él pasaba delante de tu presencia, Señor. La gente, Señor, de su tiempo, Señor, lo miraba, Señor, era un hombre respetable, Padre. Era un hombre, Señor, ejemplar, Señor, que aún los que no creían en ti, Señor, iban y pedían consejo con él, Señor. Este hombre, Padre, puso el consejo tuyo en esta palabra para que nosotros, Señor, podamos escucharla, Señor. Podamos, Señor, internalizarla, creerla, Señor, amarla, enamorarnos de ella, Señor. Y vivir, Señor, una vida llena de victoria, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchen, Señor. Padre, si hay aquí, Señor, una persona necesitada, Señor, de que tú domines completamente en su ser interior, Señor. Padre, toma, Señor, de esa vida, Señor, necesitada, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, la envuelva, Señor, en el poder tuyo, Señor. Y que cambie, Señor, ese lamento, Señor, en baile, Señor, en alegría, Señor. Si hay alguien necesitado aquí, Padre, de sabiduría, dice tu palabra, Señor, que la pidamos a ti, Señor, y que tú nos la darías abundantemente, Señor. Enséñanos, Padre, ayúdanos, Señor. Queremos vivir una vida victoriosa, Señor. Porque por eso, Padre, tú moriste, Señor, en esa cruz, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por